Bienvenidos, estamos iniciando nuestro ciclo de videos sobre mediciones de pobreza y desigualdad. Vamos a medir una serie de indicadores que nos ayudarán a entender un poco de estos complejos temas. Empezamos por los más sencillos, que son un grupo de indicadores descritos por Foster, Greer and Thorndike, FGT o FGT, que ya verán que son, bueno, uno de ellos de hecho es uno de los indicadores más usados para la medición de la pobreza. Bien, los indicadores FGT son de los indicadores más usados en temas de pobreza económica o monetaria. Es básicamente una proporción de la población total con respecto a un determinado comportamiento de la población pobre con respecto a la línea de pobreza, ¿no? Aquí va a ser importante cuán alejado está la persona con respecto a la línea de pobreza según el exponente que adopte este indicador, ¿no? Es un exponente reflejado con un alfa que tiene la particularidad de que es positivo, ¿no? Entonces, aquí el indicador o este grupo de indicadores va cambiando según cambia el valor de alfa, ¿no? Y también su interpretación. Entonces, cuando alfa es igual a 0, ¿no? Sabemos que todo número elevado a 0 es 1. Entonces, al tener una sumatoria de todos los individuos en pobreza, si representamos la pobreza con el valor de h, vamos a tener que el indicador FGT cuando alfa vale 0 no es otra cosa que el número total de pobres sobre el número total de la población, que no es otra cosa que la incidencia de pobreza que mide el porcentaje de pobres en un país. La interpretación de estos indicadores se va haciendo más interesante cuando el alfa adquiere valores mayores a 0, ¿no? Otro indicador muy conocido es cuando el alfa adquiere el valor de 1. En este caso ya nos estamos quedando con lo que sería la brecha de pobreza, que es básicamente la brecha promedio del gasto de hogares pobres respecto a la línea de pobreza, ¿no? Es decir, si por ejemplo yo tengo una línea de pobreza de 100 y el ingreso de la persona X o Y en este caso es 50, entonces el indicador me diría cuán alejado está esa persona de llegar a la línea de pobreza y por lo tanto dejar de ser pobre, ¿no? En este caso la persona tiene una brecha de 50%, es decir, que tendría que duplicar sus ingresos para, para llegar a dejar la pobreza, ¿no? Entonces esto es un indicador que se mide en promedio. Cuando los valores de alfa empiezan a tener valores superiores a 1, como es igual a 2, ya empiezan a darle una especie de ponderación a los valores que toma los ingresos de los pobres, ¿no? De esta manera, por ejemplo, si alfa es igual a 2, ya lo que tendríamos es la severidad de la pobreza, ¿no? Que refleja la desigualdad al interior de los pobres debido a que ya se le empieza a otorgar un peso mayor cuando más alejados estás de la línea. Entonces vamos a ver ahora cómo se realiza esta medición, en este caso en Stata. Utilizaremos la base de datos de la Encuesta Nacional de Hogares de Perú para el año 2021. Bien, la base de datos que vamos a utilizar la vamos a obtener de microdatos del INEI, que es el Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú. Ahí es donde vamos a descargar la base del ENAO. Simplemente tenemos que colocar en Google microdatos INEI y la primera opción será la que nos lleve a las bases de datos. Luego colocarle ENAO, metodología actualizada. Bueno, en este caso vamos a usar los datos del 2021 con periodicidad anual. Aquí lo que nos va a interesar son dos bases de datos, ¿no? La primera
es la base de las sumarias, que es el 34, ¿no? Acá directamente podemos descargar la base en Stata y en la base de miembros del hogar que está en el módulo 200 con las características principales. Bien, entonces abrimos el Stata. Ya aquí he avanzado el do file colocándole algunos códigos para establecer las carpetas que voy a usar y las bases de datos. Ya previamente ya lo descargué. Entonces solo corremos esta parte que es ordenar carpetas. Y lo primero que vamos a hacer es abrir el módulo 200, que es a nivel de miembros del hogar. Y lo vamos a juntar con la base sumaria, que es la base a nivel de hogares, que tiene la información de pobreza y de gastos, ingresos a nivel de hogar, ¿no? Entonces ha habido un match perfecto, lo cual está muy bien. Y aquí lo que vamos a hacer es borrar a los que no son miembros del hogar, ¿no? La pregunta P204 es una pregunta de si la persona encuestada en ese hogar es miembro o no de la familia. No, se los elimina. Y luego recodificamos la variable pobreza. La variable pobreza originalmente, vamos a hacer un tabulado, está dividido en 3, el pobre extremo, no pobre. Para este caso solo nos interesa si es pobre o no pobre, así que creamos otra base. Y en el caso del gasto per cápita, está a nivel de hogar, ¿no? Y lo que vamos a hacer es dividirlo entre 12, que es dado que son gastos anuales, y lo que se cuenta es el mensual, y a su vez también lo divide entre los miembros del hogar, ¿no? De esta manera voy a tener el gasto per cápita. Luego lo que le voy a decir al Stata es que estoy usando una muestra compleja. En el caso de NAO es una muestra por conglomerados en 2 etapas y estratificada, ¿no? Donde primero se seleccionan los conglomerados teniendo en cuenta los estratos y luego a las viviendas, ¿no? Entonces con esto me va a servir después para poder hallar los intervalos de confianza. Bien, entonces iniciamos vamos a hacerlo con la medición fácil, que es usar un comando que alguien lo ha creado en Stata, que te va a sacar directamente los indicadores que buscamos, ¿no? Los FGT. Usamos el comando cpop. Si es que no lo tienen instalado, simplemente lo buscan y lo instalan, ¿no? Se instala rápidamente. Bien, entonces ahora aplicamos el comando para que nos mida los indicadores. Simplemente usamos cpop, la variable que nos interesa, en este caso el gasto, ¿no? Le aplicamos el factor de expansión, que en este caso es la variable factor 0,7. Ya está aquí. Y le vamos a mencionar también al comando cuál es la línea de pobreza, ¿no? Esta base de datos ya tiene una línea definida en la variable línea. Le vamos a indicar la unidad primaria de muestreo, que es como ya lo mencionamos, el conglomerado. Y igualmente el estrato, ¿no? Entonces ya, una vez que se define esto, simplemente lo que hacemos es correr el comando y nos va a salir los 3 indicadores que hemos mencionado en la primera parte del video, ¿no? El FGT cuando vale 0, que es la incidencia de pobreza; cuando vale 1, que es el
la brecha de pobreza y cuando vale 2 que la severitat. Bien, entonces tenemos los resultados, tenemos los tres principales indicadores FGT, ¿no? Ya hemos visto el FGT0, que es es la incidencia de pobreza, el H sobre el N, donde muestran los resultados que el 25.9% de las personas, en este caso en Perú, en 2021, estaban en esta condición de pobreza, ¿no? Estaban por debajo de la línea de pobreza. Aunque hay un intervalo de confianza entre 24.8 y 26.9. ¿No? Igualmente los otros indicadores, la brecha en este caso sería del 6.4%, ¿no? Ya hemos visto la interpretación un poco, y de la severidad el 2.3%. Entonces estos indicadores también se pueden realizar de manera manual. Vamos a colocar manual. Entonces lo que tenemos que hacer es replicar la fórmula que previamente ya les he mostrado, ¿no? En este primer caso, primero creo una variable que va a ser la variable que me va a replicar esta distancia que existe entre el ingreso y la línea de pobreza en el caso de las personas en esta situación, ¿no? Que sería el Y y el Z, ¿no? Por eso, entonces lo que vamos a hacer aquí es simplemente restar la línea que vendría a ser el Z de la fórmula menos el gasto del hogar que vendría a ser el Y, y esto dividirlo de nuevo entre la línea, ¿no? De esta forma ya tengo parte de la fórmula. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es crear un loop para calcular los tres indicadores FGT de una sola vez. Usamos el comando forValues y que va a tomar los valores 0, 1 y 2, ¿no? Entonces primero creamos la variable que ya hemos creado previamente, pero con una modificación, que es la elevación a la potencia de acuerdo al valor que tome el indicador. Bien, entonces aquí ya está siendo elevado al valor que empezará a tomar, ¿no? Cuando se eleve a la 0, simplemente se va a hacer 1 todo el indicador y así sucesivamente. Luego lo que vamos a hacer es reemplazar la misma variable. En este caso vamos a reemplazar con igual a 0 si las personas no superan la línea de pobreza. Esto básicamente porque en el indicador solamente me interesa las personas que están por debajo de la línea de pobreza y no las que están por encima. Luego, como ya he colocado es byset es decir, ya le he dicho a la base de datos que es una muestra compleja, simplemente puedo usar este otro subcomando sby para que calcule las variables con intervalos de confianza, ¿no? En todo caso, aquí ya lo que quiero es sacar el promedio de esta variable, que básicamente va a ser la sumatoria con respecto a la población. Entonces lo que vamos a hacer es, ya tengo el loop y corro en el stat. Y acá pueden observar que de nuevo se han replicado los valores con los intervalos de confianza que previamente se habían visto ya en el comando cpop.